¿Hay algo más inquietante que el silencio sobre el agua? ¿Qué pasa cuando ese silencio te observa? En el relato de hoy en Life Reel, dos amigos buscan la paz en un lago remoto y olvidado. Pero lo que encuentran no es soledad, sino una vigilancia aterradora que nunca olvidarán. Esto es El guardián del lago silencioso. Me encanta pescar, especialmente en lagos remotos donde parece que el resto del mundo no existe. Estar en el agua es a la vez calmante e inquietante. Pero después de lo que sucedió en ese lago hace unos veranos, no puedo evitar sentir que es mejor dejar algunos lugares en paz. Era el final del verano, y mi amigo Mark y yo decidimos hacer un viaje a un lago del que habíamos oído hablar a un par de lugareños en el pueblo cercano. No estaba en ningún mapa, solo un lugar apartado en lo profundo del bosque, de esos donde no encontrarías a otra alma en kilómetros. Los lugareños lo habían descrito como un paraíso para los pescadores, aguas cristalinas, muchos peces, lo mejor de todo, total aislamiento. El camino hasta allí fue largo y sinuoso, de esos que se retuercen a través de densos bosques donde los árboles se arquean sobre ti como un túnel. El sol se estaba poniendo cuando finalmente llegamos al lago, tiñendo todo de un cálido resplandor dorado. El lago era aún más hermoso de lo que había imaginado, cristalino, con los últimos rayos de sol brillando en la superficie. Montamos nuestro campamento en un pequeño claro junto a la orilla, con nuestra tienda de campaña mirando hacia el agua. Había un ligero frío en el aire, el primer indicio de que el verano estaba llegando a su fin. Pero el cielo estaba despejado y las estrellas ya comenzaban a aparecer. Después de montar el campamento, decidimos pescar un poco antes de que oscureciera por completo. Empujamos nuestro pequeño bote de aluminio al agua, el suave chapoteo de los remos rompiendo el silencio. El lago estaba inquietantemente silencioso, sin pájaros ni insectos, solo el sonido del agua lamiendo suavemente los costados del bote. Era pacífico, pero había algo casi perturbador en ese silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. Remamos hasta el centro del lago, donde el agua era profunda y oscura. El sol se había puesto por completo para entonces, y la única luz provenía de la astilla de una luna baja en el cielo y el tenue brillo de nuestra linterna. Lanzamos nuestras cañas, sentados en un silencio cómplice. Fue entonces cuando lo notamos. Al principio, era solo una sombra en la orilla, apenas visible con la luz que se desvanecía. Pensé que podría ser un truco de la luz o tal vez un animal moviéndose entre los árboles. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que era un hombre. Estaba de pie en la orilla, inmóvil, simplemente observándonos. «Oye, Mark», susurré, tratando de no sonar alarmado. «¿Ves a ese tipo de allí?» Mark se giró para mirar, entrecerrando los ojos en la oscuridad. «Sí, lo veo. Qué raro. ¿Crees que es solo otro campista?» «No lo sé», respondí, mi voz baja. «Pero pensé que éramos los únicos aquí». Mark se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. «Quizás es solo un local, ya sabes, viendo quién está en su lago». Intentamos ignorar al hombre y concentrarnos en la pesca, pero era difícil no sentirse inquieto. Cada vez que miraba hacia la orilla, él seguía allí, perfectamente quieto, solo observando. No llevaba equipo de pesca, ni linterna, nada. Simplemente estaba de pie en la oscuridad. Después de un rato, no pude soportarlo más. «Esto me está empezando a dar escalofríos», dije, mi voz temblando ligeramente. «¿Por qué está ahí parado sin más?» Mark asintió, su expresión ahora seria. «Sí, es extraño. Quizás deberíamos volver al campamento». No discutí. Recogimos nuestras cañas y tomé los remos. Mientras remaba de regreso a la orilla, mantuve mis ojos en el hombre, pero no se movió. Simplemente siguió observándonos partir. Llegamos a la orilla y rápidamente arrastramos el bote. El hombre seguía allí. Ahora que estábamos más cerca, podía verlo un poco mejor. Era alto y delgado,
con el pelo largo y descuidado y ropa que parecía sucia y andrajosa. Pero lo que más me impactó fue su rostro. Estaba en blanco, sin emociones, como si estuviera en trance. Mark y yo intercambiamos una mirada nerviosa, ambos pensando lo mismo: este tipo no era solo otro campista. Había algo extraño en él, algo que me erizó el vello de la nuca. Volvamos a la tienda, dije, tratando de mantener la voz firme. Comenzamos a caminar de regreso a nuestro campamento. Nuestros pasos se aceleraron a medida que nos alejábamos del lago. Miré hacia atrás por encima de mi hombro, medio esperando que el hombre nos estuviera siguiendo. Pero seguía allí, en la orilla, viéndonos marchar. Llegamos a la tienda, con los nervios de punta. El fuego que habíamos encendido antes se había reducido a brasas, proyectando un brillo espeluznante sobre el campamento. No dijimos mucho mientras nos sentábamos, ambos demasiado asustados para hablar de lo que acababa de suceder. No podía quitarme la imagen del rostro del hombre de mi mente. La mirada vacía, la forma en que simplemente se quedó allí, inmóvil. Intenté decirme a mí mismo que no era nada, que solo era un lugareño extraño. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Deberíamos haberle preguntado qué estaba haciendo, dijo Mark después de un largo silencio, su voz tensa. Quizás es inofensivo, solo raro. Quizás, respondí, aunque no lo creía. ¿Pero y si no lo es? Ambos sabíamos la respuesta a esa pregunta. El aislamiento, la oscuridad, el hecho de que estábamos a kilómetros del pueblo más cercano, todo sumaba una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Intentamos distraernos cocinando una cena rápida sobre el fuego, pero la tensión en el aire era palpable. Después de la cena, decidimos irnos a dormir, esperando que el sueño aliviara nuestros nervios. Pero mientras yacía en la tienda, mirando el techo de lona, no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. El viento se levantó, agitando los árboles y enviando escalofríos por mi espalda. Justo cuando comenzaba a quedarme dormido, lo escuché, un sonido suave y rítmico, como algo golpeando suavemente el costado de la tienda. Mis ojos se abrieron de golpe, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Contuve la respiración, escuchando. Intenté convencerme de que solo era el viento. Pero el sonido volvió, esta vez más fuerte, tap tap tap. Me acerqué y desperté a Mark. Mark, despierta. ¿Oyes eso? Mark se sentó, somnoliento. ¿Oír qué? Antes de que pudiera responder, el golpeteo volvió, esta vez más insistente. Ambos nos congelamos, nuestros ojos abiertos de par en par por el miedo. Venía del lado de la tienda, justo al lado de donde estábamos durmiendo. ¿Quién está ahí fuera?, gritó Mark, su voz temblorosa. No hubo respuesta. Después de un momento de silencio, el golpeteo se detuvo. Nos sentamos allí en la oscuridad, conteniendo la respiración, esperando algo, cualquier cosa. Después de lo que pareció una eternidad, Mark tomó la linterna y abrió lentamente la cremallera de la tienda. No había nada allí. Pero cuando Mark iluminó el campamento, vio algo que me heló la sangre: huellas. Huellas frescas que iban desde la orilla hasta el costado de nuestra tienda, y luego de regreso al lago. La verdad nos golpeó como un puñetazo. Alguien había estado fuera de nuestra tienda mientras dormíamos, observándonos. Salimos de la tienda a toda prisa, nuestro miedo nos impulsó a empacar lo más rápido posible. La idea de quedarnos allí un minuto más era insoportable. Mientras empacábamos apresuradamente, seguí mirando hacia el lago, medio esperando ver al hombre de pie allí de nuevo. Pero la orilla estaba vacía, el agua quieta y silenciosa. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. El viaje de regreso al pueblo fue tenso, el silencio en el coche pesado por el miedo. Seguí mirando por el espejo retrovisor, esperando ver luces siguiéndonos. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero el recuerdo de esa noche ha permanecido conmigo hasta el día de hoy.
Todavía no sé quién era ese hombre ni qué quería. Pero el miedo que sentí esa noche, la sensación de ser observado, es algo que nunca olvidaré. Porque a veces, en medio de la nada, no estás tan solo como crees. El silencio a veces puede ser el grito más fuerte. ¿Quién era la misteriosa figura en la orilla del lago? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Si esta historia te heló la sangre, no olvides darle a me gusta y suscribirte a LifeReal para más relatos que te harán dudar de la soledad. Gracias por acompañarnos, y nos vemos, si no te quedas solo.